Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el cual estés viendo esta grabación. Estamos en la sesión integradora número 3 de psicopatología. Si has llegado hasta aquí, quiere decir que has terminado el bloque. Nada más te falta tu actividad integradora o te falta hacer tu examen. Y felicidades por haber llegado hasta aquí. Si estás viendo este material de otro grupo o por otra razón, pues también bienvenido. El día de hoy nada más vamos a hacer el cierre de la asignatura. Les estaba comentando a sus compañeros que están aquí con nosotros directamente, o sea, ustedes, que en la unidad número 1 trabajamos el concepto de salud y enfermedad. Y lo que vimos es que había muchas escuelas, muchas doctrinas que lo van a estar especificando. Cada sociedad, cada población tiene un concepto de lo que es salud y enfermedad. En la actualidad, estos conceptos se abordan desde una perspectiva multifactorial o multidisciplinar, pero están regidos en concreto por dos grandes instrumentos, que es el CIE-10 y el DSM-5, que son los grandes compuestos donde tenemos las clasificaciones, las propuestas, las teorías sobre salud y enfermedad, ya sea en la forma amplia, todas las enfermedades, o ya puntualmente en el caso de psicología. El CIE-10 tiene validez de la OMS, mientras que el DSM-5 de la Asociación de Psicología Americana. Muy bien. Sin embargo, son como nuestros dos grandes materiales. ¿Hay otras propuestas u otras teorías de lo que es salud y enfermedad? Sí las hay. Por ejemplo, en la medicina china actualmente hay una, los que siguen la corriente homeópata tienen otra. Sin embargo, en el ámbito científico, en el ámbito académico, las que son validadas o las que son, bienvenidos, las que son validadas o las que son confirmadas como ciencia es el DSM-5 y el CIE-10. Muy bien. Después de eso, en nuestra segunda unidad abordamos los recursos clínicos y cómo estos recursos clínicos nos permitían llevar a cabo un proceso con el paciente desde el momento en el cual hablamos con él para ver cuál es su malestar, hasta ya el encuadre en un cuadro psicopatológico, si es el caso, o si no presenta ningún tipo de cuadro psicopatológico, directamente ya pues darlo de alta o darle algún tipo de apoyo adicional, pero ya no desde un cuadro psicopatológico. Muy bien. Dentro de esto teníamos bastantes elementos. Les voy a mencionar algunos y lo que necesito que me digan es si pertenecen o no pertenecen a los recursos clínicos, ¿ok? Vamos a empezar con la historia clínica. ¿Pertenece o no pertenece? ¿Sí o no? Ya sea que lo escriban o no lo digan, como ustedes prefieran. La historia clínica, ¿pertenece a los recursos clínicos o no? Sí, perfecto. Muchas gracias, Juliana. Perfecto. Angélica, sí, 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 sí. Muy bien. Segundo, el estudio de las reencarnaciones de la persona. ¿Pertenece a los recursos clínicos o no? El estudio de las reencarnaciones de la persona. No. Ok. Efectivamente. No, para nada, para nada, para nada. La anamnesis. Sí. Perfecto. La anamnesis, sí. Y nada más para no dejar con el punto. El estudio del color de la aura. No. No. ¿El estudio de qué, profe? El color de la aura. Menos. Muy bien. Muchas gracias. ¿Por qué les Eso ya comento sería esto? como más psíquico, ¿no, profesor? Sí, sí, sí. De entrada es más psíquico. Y por otra parte, no es científico, ¿verdad? Todavía no es científico lo de las auras. O al menos todavía dentro del modelo científico establecido, no lo es. Y ustedes, ya que están aplicando la psicología como una disciplina científica, tienen que utilizar recursos científicos validados y comprobados. Es decir, los recursos clínicos que ya conocemos. La anamnesis, el historial clínico, la entrevista clínica, los test validados y también el diagnóstico multidisciplinario. Entonces, con eso nos vamos a estar moviendo. Si ustedes creen en el aura, en el chakra, en el chi, en las constelaciones familiares, en la reencarnación, todo eso, está muy padre, está muy bien. Pero dentro de la disciplina, científicamente hablando, no lo podemos incluir. ¿Por qué? Porque directamente, si ustedes van a trabajar para algún hospital o alguna organización, no les van a permitir hacer eso. De hecho, hasta podrían padecer por
negligencia médica o pueden pasar por charlatanes, pues. Entonces, hay que concentrarnos en nuestras herramientas. Después de eso, que si funcionan o no funcionan es otro tema de discusión. Ya lo podemos trabajar después y demás. Por ejemplo, la acupuntura, el arte de curar por medio de agujas de origen oriental, yo considero que sí funciona y de hecho lo aplico, pero eso lo aplico fuera del ámbito de la psicología. Eso lo aplico como una medicina alternativa como tal, como una medicina complementaria, no como parte de la práctica psicológica. Hay que aprender a diferenciar. Después de eso, en la tercera unidad, estuvimos revisando lo correspondiente a los cuadros psicopatológicos presentados en la infancia. Aquí hay dos elementos que estuvimos revisando al mismo tiempo. El primero de ellos era las características particulares que tenían los cuadros psicopatológicos de la infancia. ¿Como cuáles? Pues ya ustedes me referían en sus foros, ahorita los sigo revisando. Perdón que estoy tardando un poquito, les juro que no tardo más de las 48 horas que nos permite la universidad, pero ahorita como están en el cierre, estoy bombardeadísimo de trabajo. Vamos, y qué bueno que lo están haciendo, pero tengo compañeros que me están entregando actividades de la unidad 1. Entonces, qué bueno que lo hacen, ¿no? Para ponerse al corriente, pero está un poquito pesado. Bueno, entonces les comentaba, veíamos las dificultades que teníamos con el diagnóstico infantil. Una de ellas era a ver, ¿cuáles dificultades tenemos con el diagnóstico infantil? ¿Se acordarán? Que no tenemos con el adulto, por ejemplo. Yo me espero, sé que están escribiendo, sé que cuesta un poquito de trabajo, pero ya llegarán las respuestas. Entonces, En los infantes es más difícil acceder a la anamnesis y a un interrogatorio completo. No tienen esta capacidad de poder expresarnos completamente sus sentimientos ni su sentir. Y muchas veces existe esta dificultad para poder generar una confianza con ellos y la mayor parte del tiempo, al estar su papá presente o debe de estar su papá o mamá presente, también eso nos puede generar miedos o que no nos cuenten completamente lo que sienten o lo que pasa con ellos. Entonces, por eso es más complicado atender a un paciente infantil. perfecto, Marcos, perfecto, muy, muy, muy completo. Y con lo que nos dice Marcos lo complementamos con lo de aquí del foro, que es, no sabemos si el 100% es verídico lo que dicen, efectivamente. Y esto no porque sean mentirosos o demás, que podría pasar, ¿no? Pero porque al no manejar un lenguaje, al no tener claras las propias ideas, puede costar un poco de trabajo su expresión. También puede ser que recurran a la imaginación o a eventos que no pueden comprender. O también, como dice Verónica, no son conscientes de tener un problema. Efectivamente, como no tienen la capacidad de discernimiento todavía, abordándolo desde la teoría de Piaget, todavía no tienen un manejo de las ideas abstractas, puede ser que no entiendan o no comprendan que les está pasando algo negativo. Piénsenlo, por ejemplo, en el abuso infantil. Un infante que es abusado sexualmente, y principalmente en las etapas más primeras de la vida, no tiene idea de lo que está pasando. Entonces, ¿cómo lo va a referir si no lo puede ni siquiera conceptualizar? Entonces tenemos ese problema. También tenemos el problema de la imaginación y como nos dice Marcos, como tenemos que estar siempre acompañados con el padre, siempre, 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 ya sea con el padre, con el tutor o con alguna figura legal, siempre tenemos que estar acompañados. Puede ser que el niño se sienta cohibido o puede ser que el niño se sienta como incómodo y eso puede dificultar un poco el diagnóstico. También lo puede complicar, ya que estamos en estas partes, que él no fue a la terapia. Esto pasa más en la adolescencia, pero él no fue a la terapia, él no la pidió. Entonces hay una barrera en la comunicación porque él no está buscando la ayuda. Por tanto, va a estar como reacio o va a estar como ajeno a ello. Para poder lidiar con esto, para poderlo resolver, hay muchas formas. La primera es la empatía directa. Siempre, siempre, siempre generar empatía con el paciente. No generar un fenómeno de transferencia, eso es diferente. Nada más generar la empatía. Pero junto con ello podemos recurrir al juego. El juego siempre es muy valioso. Desde la caja de arena, que es una herramienta para poderlo llevar a cabo, juego con títeres en caso de niños, o hasta videojuegos. Recurrir a videojuegos para, mira, está Yuridia aquí esperando y yo hablando. Recurrir a videojuegos para poder llevar a cabo esta comunicación más
más directa con el infante. Cuentos, efectivamente, Juliana. Cuentos, historias. Hay muchas formas que se puede abordar. ¿Es más complicado? Sí, es más complicado. ¿Se necesita una preparación especial? Se necesita una preparación especial. Entonces, si a alguno de ustedes les interesa la psicología infantil, es un campo bastante interesante y bastante importante que trabajar. Bueno, pero aparte de ese punto, que era como nuestro punto característico de la edad, también revisamos trastornos psicopatológicos, cuadros psicopatológicos que se pueden presentar en la infancia. Desde la ecopresis, la enuresis, la esquizofrenia, la bulimia, la anorexia, la depresión, los pensamientos suicidas. Todos estos los estuvimos revisando y los estuvimos llevando a cabo. Entonces, yo sé que son muchos los que vimos. ¿Qué es lo que les sugiero aquí? Lo que les sugiero para poder estudiar o para poder practicar es que entre ustedes, si entre ustedes se hablan, lo pueden hacer. Si no, investiguen algún caso en internet que les pueda ayudar, pero pónganse como mini casos para que ustedes puedan identificar cuál es el proceso que se siguió o cuál es Bienvenida, Elo. Te paso el enlace de la... Bueno, a todos los que van llegando les paso el enlace del pase de lista, permítanme. Gracias, maestro. De nada, de nada. Ahí va, ¿eh? Lo estoy copiando, es que... Sé que no lo parece, pero ya tengo mis años y mientras más vas creciendo, esto del uso de las máquinas se complica un poquito. Entonces, ahí está. Ahí va. Pero bueno, ustedes son la prueba viva y yo soy la prueba viva que seguimos aprendiendo y seguimos pues desarrollando todo. Entonces, no hay límite. Ah, ok, ¿qué dice? Dice aquí, perdón. Dice, profe, para el trastorno de personalidad, ¿se puede detectar desde la infancia? Eso sí se puede. Se puede detectar desde la infancia. Podemos tener ¿qué es lo que tenemos que revisar? Igual, tenemos que revisar los eventos, la recurrencia de los eventos, los signos, los síntomas, y sí se puede. Y de hecho, al igual que todos los trastornos, psicopatológicos, mientras más pronta es la detección, mejor es el tratamiento. Pero sí se puede. Obviamente es un poquito más complejo. Ah, ok. Ya que teníamos esto, lo que les recomiendo para estudiar es plantéense casos hipotéticos y traten de diagnosticarlos. De hecho, es como se practica mejor. Si tienen entre amigos, tienen algún grupo, pongan en algún caso y traten de responderlo. Si no, no se preocupen. En la unidad número 3, que fue en la que estamos hablando ahorita, se colocaron muchos casos. En el foro de retroalimentación se colocaron casos. Tenían que escribir un caso infantil y demás. Algunos lo que hicieron fue poner de entrada cuál era el caso y la descripción. Que eso es valioso, ¿no? Pero hay otros, que es la mayoría, que lo que hicieron fue poner el caso y dejar que los otros lo analizaran. Entonces pueden tomar esos casos, los analizan y ya después dan sus propios veredictos. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con eso, para que vean cómo funciona. Obviamente, piensen, ya para cuestiones de examen, por la cantidad de espacio y la cantidad de tiempo que les dan, no les van a poder dar una historia clínica de 3, 4 hojas. Entonces, les van a dar casos muy, muy concretos. Bueno, si es que les dan casos, les van a dar casos muy concretos, como de 5 o 6 líneas. No va a poner tanto la recurrencia de eventos ni nada, sino ciertos puntos para que ustedes puedan empezar a hacer los diagnósticos, como un primer abordaje. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, en la guía de psicofarmacología, ok, en otra asignatura, en la de psicofarmacología, vienen algunos casos, miren, también se pueden guiar por allá. Por cierto, medio complicado, bueno, no sé ustedes, pero para Marcos no creo que tanto, pero para muchos de nosotros, psicofarmacología como que está un poco pesada, ¿no? Por esto de de cómo actúa el fármaco, de cómo actúa en nosotros, de cómo actúa, bueno, pero ese no es tema de nosotros, estamos nosotros en psicopatología. Ya en la cuarta unidad, ya para cerrar, vamos a abordar los problemas de la etapa adulta y la tercera edad. Sobre estos problemas hay que tener en claro el desgaste físico, neurológico y hasta social que tiene el individuo. Vamos, una persona que está en su plenitud entre los 30 y 40 años no va a tener tanto desgaste cognitivo, no tiene desgaste físico, está en una etapa bastante buena, ya salió de la estructuración del cerebro de la adolescencia
y está disfrutando su etapa plena. Es como la etapa más reproductiva del ser humano. Sin embargo, posterior a ello seguimos viviendo y poco a poco el desgaste cognitivo, el desgaste físico y los problemas sociales los vamos acarreando. Entonces, hay ciertas enfermedades y ciertos cuadros psicopatológicos que se van a presentar con mayor frecuencia en la etapa adulta y en la tercera edad, como es la demencia, como también puede ser la depresión, como también pueden ser el Alzheimer, como puede ser la esquizofrenia. Y mientras más pasa el tiempo, son más frecuentes que puedan ocurrir. ¿Por qué? Pérdida de empleo, pérdida de familiares, desgaste de las relaciones, deterioro físico, deterioro cognitivo, pérdida del sentido de la vida, y entonces tenemos que darle un trato especial y un trato diferenciado. Como se dan cuenta, sin importar si son niños, adultos, adolescentes, o niños, adultos, adolescentes, o personas de la tercera edad, en cada etapa hay como ciertas características especiales que hay que tomar en cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Que aparte de que tienen que analizar que las personas, aparte de que tienen que analizar las características, nunca tienen que olvidar que están trabajando con personas. Vamos, no estamos arreglando un carro, estamos trabajando con seres humanos. Y estos seres humanos, uno, son particulares. Todos, por más que específico que tengamos el caso, todos son particulares. Y número dos, que al ser seres humanos, cualquier cosa que nosotros digamos o cualquier cosa que nosotros señalemos va a tener una influencia en el caso, va a tener una influencia en la persona. En educación, en pedagogía, hay algo que se le llama el efecto Pigmalión. Y ahorita lo trasladamos a psicología. Pero Pigmalión, esto es en psicología, digo, en pedagogía o en psicología de la educación. ¿Habían escuchado hablar del efecto Pigmalión? ¿Les suena? ¿Les suena? No, profe. Muy bien. Creo que por No, aquí, profe. muy bien, no se preocupen, vamos a analizarlo. Les comento porque estoy seguro que en esta generación había 2 pedagogos, pero bueno, creo que no andan por aquí ahorita. Entonces, miren, el efecto Pigmalión es cuando, bueno, el Pigmalión fue un gran escultor griego, esto se narra en las Metamorfosis de Ovidio, un libro bastante bueno de mitología. Pigmalión es un gran artesano que esculpió a una persona perfecta. Y le quedó también la persona que le dio vida, los dioses le dieron vida, y se casó con ella. Este mito se retoma para señalar cómo a veces lo que nosotros damos a los demás se termina volviendo realidad. En el caso de educación, va referido de la siguiente forma. Si tú le dices a un estudiante constantemente que es mal estudiante, que no aprende, que no entiende, que es lento y demás, poco a poco se va a ir retrasando más en su aprendizaje. Y también al contrario, si lo vas motivando, si le dices que puede, que es inteligente, que es brillante, sin exagerar, tampoco no le vas a mentir, pero si le dices cosas positivas, tiene un efecto positivo en el estudiante y va mejorando, va cambiando. En otras palabras, muchas veces lo que nosotros transmitimos por medio del diálogo o por medio de la palabra tiene un efecto radical en la persona. En el caso de la psicología, ocurre literalmente esto. A los que acaban de llegar les mando el enlace para el pase de lista. Ocurre literalmente esto en psicología. Antes, cuando se tenía el paradigma fisiológico o fisicalista o biologicista, es decir, que toda enfermedad psicológica era un remitente biológico, los médicos no se preocupaban, digo los médicos psiquiatras o los psicólogos no se preocupaban por lo que le decían al paciente. No te preocupes, Rosa, nos ha pasado. De hecho, tiene hace poquito, ya, no me acuerdo si hace como 3 sesiones, me pasó a mí. No te preocupes. Te vuelvo a mandar el enlace por si no lo viste, para que te puedas registrar. Entonces les comentaba, no se preocupaban por eso. ¿Y qué pasaba? Que la forma en la cual le hablaban a los pacientes tenía un efecto en ellos y entonces se deprimían o tenían pensamientos suicidas más fuertes o empezaban a tener un deterioro cognitivo mayor y demás. Entonces, muchas veces nuestro propio trato con el paciente influye mucho. Aquí lo que les recomiendo es que sí trátenlo, sí diagnostíquenlo y demás, pero siempre con respeto, siempre viéndolo como una persona, no como un misterio o un acertijo a resolver. Somos seres humanos ayudando a otros seres humanos. De hecho, por ahí hay un psicólogo, ese es argentino, que se llama Pinchón Riviere. Ya se los había mencionado. Se llama Pinchón
A ver, déjenme ver si les puedo mandar un librito de Pinchón Riviere rápido aquí por el chat. Se llama Pinchón Riviere. Es argentino. Es bastante bueno. No, a ver, es que hay uno que se llama para principiantes, que es con dibujitos, que es como un buen abordaje para arrancar con Pinchón Riviere. Veamos si es este. Sí, miren, les voy a compartir un libro de Pinchón Riviere. Obviamente, igual, lo hacen cuando tengan tiempo, ¿no? Pero se los comparto. ¿Qué es lo que hacía Pinchón Riviere? Él lo que señalaba, o lo que señala la teoría de Riviere, es que muchas enfermedades psicológicas se agravan por la falta de contacto humano, que el contacto humano y las relaciones humanas es lo que nos permite entablar un esquema con la realidad. Entonces, él lo que decía es que aislar a los pacientes, tenerlos encerrados o tenerlos sin comunicación, lo único que hace es empeorar los síntomas, lo cual es totalmente cierto. Entonces, lo que él hacía era contratar a sus propios pacientes. Entonces, ponía pacientes con problemas mentales a ayudarlo como enfermeros, ayudarlos como recepcionistas. Y ese trato humano y ese trato igualitario ayudaba mucho a que mejoraran. Ahí pueden revisar ese librito. Está ilustrado, entonces es como una buena iniciación. Sí, está. Qué bueno que lo conocen ya algunos. Entonces, está padre por ahí. Bueno. Y aparte de esto, ya vimos los cuadros psicopatológicos directamente de la tercera edad. Les comentaba, ahorita ya es una... No te preocupes, Yuriana, va a quedar grabada, puedes entrar cuando tú gustes. De hecho, ya acabamos con los temas como tal. Perfecto. Ya acabamos con los temas como tal. Lo que ahorita vamos a hacer, para que no sea tan monólogo la clase, les preparé una serie de casos. Entonces, lo que vamos a revisar ahorita van a ser los casos y vamos a tratar de poderlos aplicar, ¿ok? Entonces, miren. Ok. Les voy a compartir pantalla. Muy bien. Y tengo un mensajito por aquí. El mensaje dice... Ok, perfecto. Gracias, Yurena. Muy bien. Miren, aquí tenemos tercera actividad integradora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí ya directamente, ya vimos los temas. Vamos a presentar pequeños casos. No los vamos a presentar. Ya sé que todo el bloque le estuve diciendo, pon atención en la recurrencia de los eventos, pon atención en la recurrencia de los eventos. No puedes diagnosticar un caso de enuresis y nada más se ha orinado una vez en la cama. Necesita haber mínimo una presencia tal en tanto tiempo. Yo sé que le estuve diciendo mucho, lo cual es totalmente correcto. Pero para cuestiones de examen, para cuestiones prácticas, no les van a decir todo el caso desarrollado. Vamos, si les pusieran un caso como el de Marcos por cada pregunta, el examen tardaría una semana. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar pequeños casos para que ustedes puedan empezar a hacer el diagnóstico. Entonces, empezamos. Primer ejercicio. Lo leo y ahorita ustedes me pueden ayudar de forma escrita para ver qué tipo de primer diagnóstico podrían dar como un acercamiento. Manny no entiende lo que pasa porque un día está muy contento y gasta todos sus ahorros en regalos para todos los que conoce, pero al día siguiente se siente con ganas de morir y puede alargarse este sentimiento por semanas, para después nuevamente estar completamente emocionado. Si me pueden ayudar escribiendo, si tuvieran que dar un primer acercamiento o un primer encuadre del trastorno, ¿qué trastorno creen que podría tener Mario? Revísenlo. Recuerden, miren, aquí ya tenemos mensajitos. Bien, tenemos trastorno. Ok, son muchos, muchas gracias. Tenemos el trastorno bipolar, bipolar, pero existen tres. Muchas gracias, Angélica. Sí, existen tres. Miren, aquí con la poca información que tenemos, en este caso, sí, porque podría ser sí, tenemos el tipo 1, el tipo 2. Aquí lo que tenemos que hacer, qué bueno que lo mencionas, con esta poca información no podemos distinguir cuál es, ¿ok? Entonces simplemente con que pongamos que es trastorno bipolar, estaría bien, sería una respuesta correcta. Les digo, esto no es como un ejercicio tipo examen que podría, se podrían presentar preguntas de este tipo. Obviamente no las que le estoy poniendo, pero se podrían presentar casos de este tipo. Si les van a pedir, o si les llegaran a pedir
Muchas gracias, Fernando. Gracias, gracias, gracias. Sí, efectivamente, con lo que nos dice Fernando, con lo que estamos planteando aquí, este ya es Carlos, perdón, no se adelante en el caso de Carlos. Con lo que estamos planteando aquí, no podríamos establecer la existencia de un trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque necesitamos ver la frecuencia de los eventos, tenemos que ver otras características. Pero si tuviera que ver en esto y les dieran opciones, la opción que más se acercaría sería el trastorno bipolar. Obviamente, como dice Marcos, lo más correcto sería decir, nos falta información para poder dar un diagnóstico. Pero vamos a tratar de hacerlo con la poquita información que nos brindan para poderlo hacer. Vamos con el segundo. Carlos. Carlos es un paciente que posee alucinaciones, un lenguaje incoherente y sostiene que es perseguido por un grupo de personas vestidas de negro, pero esto no es verdad. ¿Qué trastorno, y aquí es la palabra clave, podría, porque todavía no tenemos los elementos suficientes para decirlo, pero ¿cuál podría padecer? Ok, qué bueno, aquí lo tenemos. Esquizofrenia, se les llaman síntomas positivos, muy bien. Esquizofrenia. ¿Quién es que nos dijo síntomas positivos? Muy bien, Angélica, has estudiado. Ok, Rosa, esquizofrenia, perfecto. Miren, y aquí es lo interesante. Aunque tenemos pocos datos, aunque nos faltan más elementos, más síntomas, más signos, en realidad todos podemos coincidir de forma general en un primer acercamiento. De hecho, dentro ya de su profesión, van a hacer algo similar. O sea, no es que lo vayan a hacer como tal, pero cuando empiecen a escuchar el anamnesis van a empezar a decir, ok, podría ser esto. Y desde ahí van a poder empezar a enfocar sus preguntas y demás, pero solamente como una hipótesis, lo que se llama en el campo de la ciencia, una hipótesis que vamos a tener que ir contrastando, corroborando y revisando poco a poco. Sí. Muchas gracias, Fernando. Sí, gracias. También puede ser demencia por edad avanzada. Bien. Aquí bueno, también piensen, en las preguntas del examen, ya cuando lo vayan a desarrollar, en las preguntas del examen, son de opción múltiple, no hay preguntas abiertas. Eso en ninguna materia hay preguntas abiertas, por la misma naturaleza del examen. La cualidad cualitativa se las van a brindar dentro de las actividades que hicimos. Entonces, al ser preguntas cerradas, si les aparecen 4 opciones, van a tener que elegir alguna de ellas. Como dice este Marcos, híjole, es que ¿qué pasa si hay demencia y hay esquizofrenia? Se parecen, entonces, ¿cómo poder elegir cuál es cuál? No se preocupen, lo que hace la escuela es no poner enfermedades que se parezcan, ponen cuadros psicopatológicos que no sean similares para que ustedes puedan darse una orientación. Bien, vamos con otro. Macario es un bombero que no puede dormir y constantemente está en modo de alerta. Casi diario recuerda cuando su amigo murió en un incendio y suele tener reacciones violentas si lo molestan cuando recuerda este hecho. Entre los diagnósticos que podrían ser, ¿cuál podría ser uno? Y aquí es interesante, ¿no? Porque hay elementos que pueden confundir un poquito el caso, pero revísenlo y piensen cuál podría ser. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver con las respuestas que nos están dando. Estrés postraumático, en sentido estricto sería estrés postraumático este pequeño caso, que nos faltan otra vez, nos faltan datos, nos faltan regularidad de eventos, nos faltan más síntomas, pero en sí es estrés postraumático. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Porque lo que nos está refiriendo Macario es que esto sucedió, primero, es un bombero. El estar expuesto como bombero lo pone en situaciones traumáticas constantes. Entonces, policías, bomberos, militares tienden a desarrollar estrés postraumático. Luego, no puede dormir, lo cual efectivamente puede ser un trastorno del sueño. Pero no poder dormir se vincula con otros síntomas, como que es que está en un modo constante de alerta y que casi diario recuerda la muerte de su amigo de una forma vivencial, o sea, la recuerda muy, muy fuertemente. Y suele tener reacciones violentas si lo molestan cuando recuerda este hecho. Aquí la depresión como tal no la podríamos abordar como este caso, porque sí, podemos tener problemas del sueño en la depresión, pero la violencia no es como un rasgo característico de la depresión. De todas maneras, repasen los casos, repasen los cuadros, para que vayan teniendo como más elementos. Y creo que les puse uno más.
Permítanme. Ajá, de aquí tenemos trastorno de estrés postraumático. Va. La mamá de Rafa está preocupada porque su hijo de 8 años no va al baño en toda la semana y los sábados defeca y esconde las heces en un cajón. ¿Qué trastorno puede ser? Y aquí vamos a ver si hasta nos pueden dar más cosas particulares. Obviamente, para este ejemplo, ya descartamos alguna cuestión médica, alguna cuestión de problemas intestinales, algún problema de la dieta que esté teniendo, que tenga mucha fibra, que no tenga la edad mental para reconocer el caso, ya descartamos todo eso. Bien, perfecto. En cópresis sería directamente lo que podríamos hacer. Y de hecho aquí ya hasta podemos empezar a hacer un diagnóstico más detallado, ¿no? Porque no hace toda la semana, es cuando la retiene y luego la esconde. O sea, tenemos una característica un poquito más precisa por acá. Pero sí, en cópresis, vamos. En el examen dudo mucho que les digan, pero dime qué tipo de encópresis precisamente. Entonces, más o menos iría por allí. Bueno, yo lo que les recomiendo es que, miren, hay otro. Perdón. Fermín es la tercera vez en un mes que termina en urgencias porque se come los dados de una tienda donde trabaja. No posee problemas con su peso ni alteración de la propia imagen. También cabe aclarar, no es parte de un ritual simbólico, ni lo hace por el efecto erótico que le da excretar los dados. Nada más lo hace por eso. ¿Cuál podría ser? Rumiación, no. Rumiación es cuando comes y lo deglutes para volverlo a masticar y lo vuelves a tragar y lo vuelves a deglutir. Aquí hablamos de que está comiendo material que no es comestible, está comiendo dados. Pica. Exacto. Es pica. No se presenta trastornos disociativos de la mente, no lo hace para bajar peso, no está rumiando, lo que estamos teniendo es pica. Muy bien. Entonces también para que vayan checando y lo puedan ir analizando. También lo que les sugiero yo para estos casos, creo que ahora sí ya son todos. Ya. Yo lo que les sugiero, déjenme verlos ustedes. Yo lo que les sugiero para estos casos, de todos los trastornos psicopatológicos, es que al momento de hacer su examen, tengan como un mapa mental o un mapa conceptual o tengan como una especie de esquema con los principales síntomas, los principales signos y la enfermedad. Vamos, un mini DSM-5 casero, que lo tengan así como armado para que lo puedan desarrollar. Miren, nos falta un minutito. Yo creo que vamos a cortar aquí. Regresamos 5 minutitos y terminamos. Entonces, cerramos aquí y regresan. Si lo estás viendo a distancia, con esto terminamos nuestra sesión. Te agradezco mucho. Ten bonito día, bonita tarde, bonita noche. Ustedes regresan, por favor. Bye, bye.